enviamos una palabra de paz hacia el Medio Oriente, Señor amado, allí donde está tu pueblo Israel, Señor, para que tú, Señor, continúes resguardándolo, Señor, de todos sus enemigos, Señor. Pero, Señor, hablamos a los vientos, Señor, que soplan en Israel, vientos de guerra, Padre Celestial, vientos de conflicto. Si hay alguien, Señor, que puede cambiar esos vientos, eres tú, Señor. Tú eres esos vientos cortantes, Señor, que cambia, Señor, las trayectorias, Señor, por donde todo viene a acontecer, Señor. Tú eres ese viento, Señor, que irrumpe, Señor, en esa región del mundo, Padre Celestial, soplando viento de paz, Dios amado. De la misma manera, Padre Celestial, oramos, Señor, por la gente en Estados Unidos, por nuestros familiares que tenemos allá, por nuestros amigos, Señor, por toda la comunidad, Señor, en Estados Unidos, particularmente en la Florida, Señor amado. Señor, yo sé que hay mucha gente pensando en las casas, en los bienes, Señor. Nosotros oramos por las vidas, Dios amado. Señor, oramos para que tú tengas cuidado de cada una de las vidas que viven allí, Señor Jesús. Señor, para que tú seas, Señor, con cada uno de ellos, Dios mío. Nosotros sentimos, todavía recordamos ese tiempo de desolación una vez pasa un desastre como este, Señor. Uno mira a todos lados, no hay esperanza, Señor. Uno mira a todos lados y hasta la fe en ocasiones comienza a faltar. Pero, Señor, que recuerden, Señor amado, en toda esta situación, después que todo esto pase, que recuerden lo que dice el Salmo 121. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Señor, sé con ellos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Puede sentarse, siéntese de la forma más ruidosa, más ruidosa. Recuerde que los muertos no adoran. Los muertos quisieran adorar, pero ya no pueden. Así que usted que está vivo, adore a Cristo. Amén. Gloria a Dios. Déjeme ponerle el... Amén. Yo quiero compartir con ustedes esta pequeña reflexión que de una manera u otra la palabra del Señor es espada de dos filos y corta al emisor y corta al receptor. Déjenme ponerme esto porque voy a cumplir 42 este mes y no es que no los necesite, pero me ayudan a ver mejor. Pero todavía, sin ellos vemos. Y yo quiero predicar esta noche, y quiero que me ayudes a reflexionar un poco, bajo el tema, el silencio de Dios, un llamado a la intimidad. El silencio de Dios, un llamado a la intimidad. Es que el domingo el pastor hablaba de que nosotros tenemos que estar en las maravillosas manos del Señor. Y el pastor hablaba que entre el alfa y la omega estaban sus manos. O sea, entre lo que el Señor te dice y el cumplimiento, Él sigue estando ahí. Él le dijo a los muchachos, crucemos al otro lado. No le dijo a los muchachos, se va a levantar una tormenta en el camino. Entonces, en ocasiones, cuando el Señor nos da una instrucción, nosotros comenzamos a caminar, pero cuando llega al medio, de pronto dejamos de escuchar la voz de Dios. Y se nos olvida que el Señor nos dijo, sigue caminando, tú vas a llegar, tú vas a triunfar. Porque eso fue lo que el Señor nos dijo. El Señor le dijo a los muchachos, crucen al otro lado. Y ellos perdieron la perspectiva, la óptica, cuando se levantó la tempestad en medio del mar. En ocasiones en tu vida y mi vida van a haber ocasiones donde la barca se va a sacudir. Y tú y yo vamos a sentir que estamos desolados, desamparados. Vamos a mirar a todos lados. No sé si usted ha tenido la oportunidad de estar en el medio del mar. De noche es feo. Pues tú miras para todos lados y lo que ves es oscuridad, 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 oscuridad. Y tú dices, se daña este bote aquí, ¿quién nos socorre? Entonces, en ocasiones en tu vida y mi vida, nosotros sabemos de dónde salimos, sabemos el destino, pero en el medio nos da una cosa increíble, un susto. Perdóneme, yo estoy corriendo, voy a testificar. Yo estoy corriendo, no tiempo, estoy corriendo caminando, voy con calma. Sí, no, tampoco me había invitado un 5K ahora, no estamos. Estoy corriendo y caminando. Y pues yo corro por mi casa y corro de la esquina de la acera a la esquina de la otra acera.
Y yo cuando empiezo con una fuerza increíble. Pero en el medio, ay, no voy a llegar. Y pero un poquito más, Edwin, un poquito más, no te canses. Y la otra acera se ve distante. Y yo digo, Dios mío, pero ¿cómo es posible que yo no llegue? Los otros días estaba timeándome con una bolsa que había en el medio y decía, llega hasta la bolsa, llega hasta la bolsa, llega hasta la bolsa. Porque es que lo que en el medio empezamos a olvidar el propósito por el cual arrancamos. Ya no arrancamos con la misma fuerza ni con el mismo ahínco. Cuando yo arranco sintiéndome Usain Bolt, pero en el medio Jesucristo. Yo siento esa rodilla, bueno, no voy a decir, porque aquí hay gente de todas las edades que está en mejor condición. Aquí hay corredores y maratonistas de todas las edades, pero yo siento esa rodilla como de 300 años, muchachos. Para no llamar a los niños más jóvenes, como de 300 años. Amén. Bueno, vamos a arrancar en sus marcas, listos fuera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El libro de Job capítulo 1, esa no te la di, José, discúlpame. Job capítulo 1 es el único que tengo. Vamos a considerar el libro de Job y algunos versos. Dice el capítulo 1, hubo un hombre en tierra de Uz, de Uz, un varón llamado Job. Y este era un hombre perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas y 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y aconteció que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba los enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios y en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Un día vinieron a presentarle delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás. ¿De dónde vienes? Respondió Satanás y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Satanás respondió a Jehová y dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has creado alrededor a él y a su casa y a todo lo que él tiene? Al trabajo de sus manos has bendecido, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre el corazón. Y salió Satanás delante de Jehová, y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas, paseando cerca de ellos, y cometieron los sabeos y tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro y dijo, fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y los pastos y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados al filo de espada. Y solamente escapé yo para darte la noticia.
Entre tanto estaba hablando, vino otro y dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó a las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó, rasgó sus vestiduras, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Señor, haga bendecir su santa y bendita palabra. Quiero que note una cosa rapidito. ¿Sabe que siempre va a haber gente dispuesta a traerte malas noticias? Siempre va a haber gente dispuesta a traerte malas noticias. Siempre, siempre en tu vida y en mi vida va a haber gente muy dispuesta a traerte malas noticias. Pero te tengo una noticia, que el Señor siempre trae una buena noticia. El Señor siempre trae una noticia diferente. Y yo esta noche quiero predicar bajo el tema, lo vuelvo a decir, el silencio de Dios, un llamado a la intimidad. Es común que en nuestra vida espiritual experimentemos temporadas y sentimientos de cercanías con Dios. Usted sabe, cuando usted es un recién convertido, usted entra en lo que le llaman el primer amor, donde usted tiene ese deseo, ese anhelo, esas ganas. Usted sabe, cuando usted está de novio, esos primeros meses, ese primer año, es una cosa que tú la ves y tú la sigues llamando. Y tú dices, Dios mío, todo este tiempo, eso tú lo dices después, todo este tiempo que yo he invertido. Y tú sales y no por el camino, y ella te acompaña todo el camino hablando, y entonces se quedan hablando y se quedan dormidos así, y cuando nos engancha tú y nos quedamos los dos juntos dormiditos ahí. Usted sabe, usted está en ese primer amor, en ese primer momento, y eso es una temporada en tu vida y en mi vida deliciosa que nosotros tenemos que disfrutar. Así mismito también es cuando usted y yo llegamos por primera vez a los pies de Cristo. Acabamos de conocer que había uno que me amaba, pero que yo no sabía que me amaba. Acabo de conocer a uno que había muerto por mí, pero yo no estaba consciente de que él había muerto por mí, que había hecho un sacrificio por mí, que había pagado por mí, que me había comprado a precio de sangre. Entonces usted y yo estamos en ese primer amor, enamorados del Maestro, enamorados de mi amado, loco con él. Sin embargo, no es menos cierto que con el pasar del tiempo usted y yo experimentamos momentos donde decimos, Señor, ya no te escucho. Yo recuerdo, Señor, cuando antes tú me hablabas, cuando tú me usabas, cuando yo hablaba en otras lenguas. Señor, ¿qué pasó conmigo? Hay momentos donde tú y yo hacemos la oración, pero no escuchamos que pase nada. Hay momentos donde nosotros oramos y vemos que empiezan a bendecir a todo el mundo, y tú dices, ya mismo llega mi turno. Hubo un tiempo que yo estuve desempleado y yo le oraba al Señor por un trabajo. Y yo escuchaba testimonio de, no, fulano estaba desempleado y le regalaron un carro. Y yo decía, Señor, yo tengo el carro, lo que quiero es el trabajo. No, y vino y le regaló una compra. Y yo, Señor, gracias a Dios, tengo comida, pero yo quiero el trabajo. Porque hay momentos donde usted y yo pensamos que el Señor no nos está escuchando, donde ese silencio de Dios nos marca de una manera tan violenta. Durante los silencios de Dios podemos sentirnos confundidos, débiles o incapaces de enfrentar los desafíos de la vida. Como les dije, cuando yo arranco a correr en la primera esquina de la acera y yo me paro así, veo el final de la otra acera, y yo lo mato. Yo voy de aquí a aquí y llego para la otra. O en la cuesta paro para caminar. Pero cuando voy en la mitad de la primera acera, digo, ay, Señor, yo creo que yo no voy a llegar. Así nos pasa en nuestra vida espiritual. Usted y yo arrancamos, y cuando de pronto llegamos al medio, que de pronto no empezamos a sentir lo mismo que sentíamos antes, porque sabe que le tengo noticia. Usted y yo somos, desgraciadamente, en muchas ocasiones queremos sentir que los pelos se nos paren, que siempre nos estén dando profecía y palabra. Pero si ya el Señor te habló, querido, querida, ¿por qué estás esperando otra palabra? Si ya el Señor te dijo, si ya el Señor te dio una palabra, ¿por qué no creerla?
Y a veces la gente va al congreso tal y a la iglesia tal, simplemente para que me sigan diciendo lo mismo y tú sigas creyendo y creyendo y creyendo, porque como no escuchas la voz de Dios, pero si ya el Señor te dijo, tú vas a llegar. Entonces, en esa temporada donde el Señor guarda silencio, es precisamente en el momento donde Dios nos hace una invitación a confiar en Él y acercarnos más a Él. Irónicamente, cuando nosotros estamos en el medio y dejamos de escuchar la voz de Dios, lo primero que usted y yo hacemos es que como nosotros no estamos escuchando la voz de Dios porque estamos, como decía el pastor, en sus manos, y en sus manos Él nos está formando. En el medio Él quiere que nosotros confiemos, que creamos en Él, que lo que nos dijo en el principio, eso se va a cumplir, pero tenemos que llegar al final, y en el medio Él nos está formando para que cuando nosotros lleguemos al final, lleguemos completos. Pues cuando nosotros estamos en ese medio, en vez de acercarnos a Dios, nos alejamos. Nos da una changuería increíble. Mire, si antes usted le hizo una petición al Señor y el Señor te dijo que te iba a cumplir, pero pasaron 2 años y tú no viste cumplimiento y viste que al otro se lo cumplió, a ti te da una changuería y tú dices, ya yo ni cantar quiero. Y hacemos berrinche como los nenes. Yo no voy a cantar para que Dios se sienta triste de que yo no le estoy cantando. Para que me diga, ¿qué te pasa, papito? ¿Cómo está, mamita? Porque pensamos que podemos manipular a Dios con nuestras emociones. Le tengo noticias, eso no pasa. Él no deja de ser Dios porque tú le estés cantando. Ahora tú necesitas cantarle, tú necesitas adorarle, tú necesitas buscar más de Él, tú sí necesitas más de Él. Job era un hombre justo, dice la palabra, era un hombre bendecido por Dios, tenía riqueza, tenía salud, tenía una familia numerosa. Sin embargo, en un breve lapso de tiempo lo perdió todo: la salud que tenía, los hijos que tenía, la riqueza que tenía, el estatus que tenía. A pesar del sufrimiento de Job, Job no entendía por qué Dios estaba permitiendo que le pasara eso. Porque a veces nos ponemos así. A veces llega el día de la prueba y decimos, Señor, ¿por qué tú permitiste que esto pasara? ¿Por qué a mí? ¿Por qué, Señor, si yo lo que hago es buscarte, lo que hago es seguirte? ¿Por qué tú permites que esto pase? Háblale a tu humanidad, hermano querido. Y dile en esta noche, la prueba siempre te va a acercar a Dios. Es mejor estar con Dios en la mar embravecida que sin Él en la tranquilidad de la orilla. Es mejor estar con Dios en el momento de la crisis, de la dificultad, que sin Él en el momento de la tranquilidad. Aleluya. A lo largo de la prueba de Job, Job clama a Dios buscando respuestas. Sin embargo, durante mucho tiempo Dios guardó silencio. Y los amigos de Job, porque usted sabe, cuando usted está en las malas, lo más que uno consigue son amigos sabios, amigos letrados, amigos con un conocimiento. Los amigos de Job, en lugar de consolarlo, le dieron consejos los mejores, los más erróneos. Maldice a tu Dios y muérete, chicos, si tú tienes que haber hecho una cosa horrible que Dios te puso en esta situación, muchacho. Hay amigos que te invitan a beber, amigos que te invitan a fumar, amigos que simplemente te sacan de la iglesia, amigos que te dicen, llevas una vida sirviéndole a Dios, ¿para qué te ha servido? Aunque Job tuvo momentos de angustia en su vida, él no le cuestionó a Dios el propósito de Dios para su vida. Porque cuando Dios guarda silencio, hermanos queridos, es porque está trabajando en formar el propósito de Él en nosotros. Yo quiero compartir 4 puntos contigo rápido. El primer punto: los silencios de Dios no son ausencia ni abandono. Voy a repetirlo: los silencios de Dios no son ausencias ni abandono.
¿Usted sabe por qué? Porque cuando Dios guarda silencio, tú sientes que Dios te abandonó. Cuando Dios guarda silencio, tú sientes que ya Dios no está contigo. Cuando Dios guarda silencio, nosotros nos sentimos huérfanos de Él, pero olvidamos que Él sigue estando con nosotros. Estamos en sus manos, iglesia querida. Y en las manos del Señor siempre estamos seguros. Aunque Job sentía que Dios lo había abandonado, la verdad era que Dios estaba presente en todo tiempo. Dios permitía y permite la prueba en tu vida y en mi vida, pero también estaba controlando el límite de la prueba de Job, así como permite, como controla el límite de tu prueba y de mi prueba. Él sabe, el Señor sabe lo que tú eres capaz de soportar. Esto nos recuerda el silencio. Esto nos recuerda que el silencio de Dios no implica su ausencia. Job capítulo 23, los versículos 8 y 9. Eso sí te lo dije. Ven, dice: he aquí, yo iré al oriente y no lo hallaré, y al occidente y no lo percibiré. Si me muestra su poder al norte y no lo veré, al sur se esconderá y no lo veré. Eso dijo Job. Isaías 45:15 dice: verdaderamente tú eres Dios, que te encubres, Dios de Israel, que salvas. Usted no está solo en el proceso, ni tampoco estás abandonado. El Señor simplemente está guardando silencio porque te está formando. En muchas ocasiones en la Biblia, Dios se oculta o parece guardar silencio, pero su presencia sigue estando y sigue siendo real en la vida tuya y en mi vida. Aunque tú no lo escuches porque Él está guardando silencio, su presencia, amados hermanos, sigue contigo y conmigo. No estás solo. Oye, yo sigo aquí, tú sigue caminando. Hay una palabra que yo te di, tú sigue avanzando. No te detengas, que el desierto es árido, que la mar está embravecida, pero yo te dije que tú llegarías y tú llegarás. Estos momentos no son indicativos de su ausencia, sino una invitación a buscarlo de la manera más profunda. El ejemplo bíblico, uno de ellos es el libro de Esther. No se menciona el nombre de Dios, pero su mano está claramente presente en todos los eventos que ocurren en el relato de Esther. Aun cuando Dios parece estar callado, sigue actuando en tu vida y en mi vida. Entonces no hay por qué sentirme abandonado o sentirme huérfano o pensar que Dios está ausente, porque en cada paso que yo doy, aunque no te escucho, sé que estás conmigo. Por eso el salmista decía: tu vara y tu callado me infunden aliento. Tú aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Aunque pase por el valle de sombra y de la muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. El segundo punto: el silencio de Dios es una prueba de fe. Job pasó por momentos en los que parecía que no podía soportar más. Hay momentos, de verdad que sí, que tú dices: Señor, una más, yo creo que ya no, yo sé que tú le envías tu fuerza a tus mejores guerras, a tus más grandes guerreros, pero deberías buscar en la lista porque ya este guerrero necesita vacaciones. A ver, yo no sé, esa suscripción de tus más valientes guerreros, yo no recuerdo haberla llenado, pero si de casualidad le di a aceptar y la llené, ¿cómo salimos? ¿Cómo cancelamos la suscripción? Porque llegamos el tiempo donde nos pasan tantas cosas que tú dices: una raya más para el tigre no hace nada, pero sí. Ya no puedo soportar más.
Pero en esos momentos, es en esos momentos donde tu fe y mi fe no tan solo son probadas, sino también son refinadas. Es en los momentos donde tú crees que no puedo soportar. Es en el momento donde yo voy corriendo y voy a mitad y veo la acera bien distante y yo empiezo a decir, no, Edwin, tú vas a llegar, porque tú saliste y tú dijiste que tú llegarías. Pues lo mismo ocurre en el Señor. El Señor te dice, tranquilo, espera, tú vas a llegar. Entonces tú tienes que confiar, seguir caminando, seguir avanzando. Señores, que me están dando demasiado fuerte, son demasiado palos, es el trabajo, la familia, la iglesia, el estrés, no sé lo que tú tengas a tu alrededor, pero el Señor te dice, tranquilo, tranquila, yo te estoy formando, estás en mis manos, estoy refinando tu fe, tú sigues creyendo, aunque tú veas. Mi alma adora a Dios. Aunque tú no veas, aunque tú veas, entres a la TH móvil a cada 5 minutos a ver si cambió y sigue siendo 0. Tú dices, hay que pagar la casa. Aunque tú veas el resultado médico y no sea el que tú esperas y tú sigues, yo creo que no es el mío. Da a chequear. Y sí, es mi nombre, mi número de seguro social, pero yo no puedo estar enfermo, yo no puedo estar enferma. O aunque recibas esa noticia que tú no esperabas, yo quiero decirte que el Señor en medio de tu proceso está refinando tu fe. Así que en medio del silencio, el Señor no tan solo te dice, no estás huérfano, no estás desahuciado, yo no estoy ausente, sino que en medio del silencio del Señor, el Señor está refinando tu fe. ¿Sabe por qué? Porque el Señor tiene que refinar nuestra fe, porque ahí es donde usted y yo tenemos que movernos sin ver, simplemente porque creemos en Él. La fe verdadera no depende de las circunstancias, sino de confiar en Dios, incluso cuando no entendemos el por qué. Job 13:15. Job 13:15 dice, aunque Él me matare, en Él esperaré. No obstante, defenderé delante de Él mis caminos. El Salmo 13, los versos 1 y 2. Vea esto. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Y el 2 dice, ¿hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Ciertamente el rey David, cuando escribió estos textos, estaba experimentando momentos en los que sintió el silencio de Dios. Clamó con desesperación. Usted sabe lo que es clamar con desesperación. Es cuando ya te queda chispito de fe. Cuando ya tú no ves solución, cuando lo has intentado por tus propias fuerzas todo y nada te ha salido. Cuando viene y te dicen, cree que estás sano, y tú sigues y vuelve y ora, y va a otro sitio y vuelve y te ora, y sigues pidiendo oración, e intentas todo, pero el diagnóstico es el mismo. En ese momento, uno empieza a clamar con desesperación porque piensa que el tiempo se está acabando. Clamó con desesperación. Estos tiempos nos llevan a depender más de nuestra fe que de nuestros sentimientos. Agarre. Escuche bien, estos tiempos, o sea, los tiempos de silencio del Señor, nos llevan a depender más de nuestra fe que de nuestros sentimientos. O sea, cuando yo tengo fe, yo no dependo de lo que veo, sino de lo que se me dijo, porque creo que Él lo va a hacer. Pero si yo tengo que caminar por lo que veo, entonces para mí es irreal pensar que cuando esté frente al Mar Rojo, detrás vienen los egipcios, y yo pensar, bueno, aquí nos morimos aquí, porque detrás de nosotros vienen los egipcios. No hubiésemos quedado en Egipto, allí íbamos a estar contentos, aunque estábamos esclavizados, pero estábamos con vida. Ahora ellos vienen con toda la furia a matarnos, a exterminarnos.
pero había un hombre creyendo. Había un hombre que no se rindió por todo lo que le estaban diciendo. Un hombre que dijo: Señor, tú nos sacaste de allí con mano dura. Nos hiciste cruzar el desierto, nos trajiste hasta aquí. Tú nos trajiste hasta aquí para entregarnos a manos de los egipcios. Algo tú vas a hacer. Yo no sé lo que tú vas a hacer, pero algo tú lo vas a hacer. Es en los momentos de silencio donde el Señor hará cosas extraordinarias en tu vida y en mi vida. En tiempos de silencio debemos recordar las promesas de Dios, incluso cuando no sentimos su cercanía. Porque es que yo todo el tiempo quiero sentir ríos de agua viva. Yo siempre quiero sentir nuevas lenguas. Pero hay un momento en tu vida y en mi vida donde ya no lo siento. Estos momentos nos fortalecen y nos enseñan a confiar más allá de lo que podemos ver o sentir. Mire, hermano, el silencio de Dios no se trata de lo que veo, no se trata de lo que siento. Se trata de tener fe en Él, de creer en Él, de darlo todo por Él. Tercer punto, el silencio nos lleva a una dependencia más profunda de Dios. Dios usa el silencio para revelarse de una manera profunda. Wow. Nuestro Dios es un Dios profundo, no superficial. Fíjese que Él le dice a los muchachos: boga mar adentro. Es una invitación. En el silencio de Dios, Dios nos invita a profundizar en Él. No a quedarnos en la orilla porque no escuchamos su voz, sino nos invita, ¿sabes qué? Yo te invito a profundizar más, a que me conozcas más. Al final del libro de Job, Dios se revela a Job no con explicaciones detalladas de su sufrimiento, sino con una majestad, con una majestuosa demostración de su soberanía y poder. En el silencio de Dios, el silencio de Dios fue seguido por una revelación más profunda de quién es Él. Job entonces fue transformado. Su experiencia terminó. Job termina diciendo en Job 4:5: de oídas te había oído, mas hoy mis ojos te ven. Porque cuando profundizamos en Dios, cuando no estamos pendientes al Señor porque has guardado silencio, sino: Señor, yo sé que estás conmigo, yo sé que me estás formando, yo sé que me estás moldeando, yo sé que me estás refinando. Usted y yo tenemos al final un encuentro poderoso del Señor. Antes te conocía desde la orilla, de las experiencias que me contaba Carlos, de lo que me decía Darío, pero ahora yo puedo decir que te conozco porque ahora he experimentado contigo. Ahora puedo decir: bendita la prueba que me acercó a Dios, bendita la prueba que me acercó a Él, bendita la prueba que me hizo conocerte. Aleluya. Esto refuerza el punto de que el silencio de Dios es una invitación a buscarlo más profundamente y que al final Dios siempre se revela de una manera poderosa. Segunda de Corintios 12:9 dice: bástate, y me ha dicho: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Me llama la atención del texto cuando él dice: por tanto, de buena gana, o sea, con buena actitud. A pesar de mi problema, a pesar de mi circunstancia, yo me voy a olvidar de eso y voy a poner la mejor cara. No tan solo lo voy a poner, me voy a bastar en el gozo del Señor, porque al final del día Él se va a gloriar en mis debilidades. Aleluya. Y si se lo va a dar el Señor, déselo con vida. El silencio de Dios puede ser un recordatorio de que dependemos completamente de Él. En nuestra debilidad, su gracia se hace evidente. Él quiere que aprendamos a aprender no de nuestras fuerzas, a depender no de nuestras fuerzas, sino de su poder. Que no es por tus fuerzas, hermano querido.
no es por tus habilidades, no es por tus conocimientos, ni por tus dones, ni por tus talentos, sino por Él. Es por Él y para Él. El apóstol Pablo oró por una situación, un aguijón que atormentaba su carne. Pero en lugar de removerlo, en lugar de quitárselo, Dios le respondió que su gracia era suficiente. El silencio de Dios nos hace depender tanto de Él, que aunque el Señor no quite nuestra aflicción, Él nos dice: bástate de mi gracia es suficiente. Yo tal vez no te voy a sanar, pero sabes que voy a estar contigo. Tal vez no vas a ver tu milagro, tal vez lo que me estás pidiendo, sabes que no lo voy a cumplir, porque no te conviene, porque no estás listo, porque no estás lista, pero bástate de mi gracia, llénate de mí, búscame más, intima más conmigo. En todo tiempo y en todo momento. ¿Sabe por qué? Porque Dios no es un padre que complace caprichos. Porque si fuera un padre que complace caprichos, entonces le hubiese quitado a Pablo el aguijón que atormentaba su carne. En cambio le dijo: bástate de mi gracia, llénate de mí. Yo soy suficiente, yo soy suficiente. Cuarto y último punto. El silencio de Dios es una invitación a buscar más su rostro. El resultado de soportar el silencio es la restauración y la bendición. Wow. Cuando el Señor me daba esta palabra, yo sentía que me estaba desbaratando. Porque solemos ser muy desesperados. Y nos gusta que siempre el Señor nos esté hablando a través de su palabra, a través de alguien. Que siempre haya palabra para nosotros en todo momento. Eso nos llama la atención y siempre nos gusta estar eufóricos y sentir y sentir y sentir y sentir. Pero hay un momento en tu vida y en mi vida, hay una temporada en tu vida y en mi vida que es de silencio. Y no sabemos cómo manejar ese silencio. Y pensamos que Dios nos abandonó. Pensamos que disminuimos nuestra fe. Pensamos que el Señor no nos quiere complacer. Y se nos olvida que todo esto es simplemente para invitarnos a acercarnos a Él. Que el resultado del silencio de Dios no es otra cosa que restaurarnos y bendecirnos. Eso fue lo que le pasó a Job. Después de todo lo que Job soportó, Dios no solo lo restauró, sino que lo bendijo aún más de lo que él tenía, de lo que había sido bendecido antes. Esto nos enseña que después de la prueba el crecimiento y la bendición son inevitables para quienes confían en Dios. O sea, mira qué poderoso es esto. Tú pasas por todo tu proceso. El Señor tú estás aquí en las manos del Señor. Y como hablaba el pastor el domingo, el Señor te va formando, te va cambiando, te va transformando. Tú no lo entiendes, no se te pregunta. Así a ti se te dijo que se te iba a hacer una vajilla hermosa. Tú no conoces el proceso porque el alfarero te va formando, pero al final el Señor no tan solo te va a entregar lo que tú tenías, sino que el Señor te va a restaurar y te va a bendecir el doble de lo que ya tú eras. O sea, el Señor siempre te va a dar más de lo que tú quieres, más de lo que tú pides, más de lo que tú te quieres conformar, porque el Señor siempre tiene con qué, iglesia amada. El crecimiento y la bendición son inevitables para quienes confían en el Señor. ¿Dónde está la gente que confía en Dios? El crecimiento y la bendición es inevitable para tu vida. Job 42:10 dice: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Cuando
Cuando tú y yo podemos ser de bendición para otros, como lo fue Job, Jehová no solo quita la aflicción de nosotros, sino que aumenta nuestras bendiciones al doble. El Salmo 42:1, uno de mis textos favoritos, dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, mi alma, el alma mía. Entonces, cuando yo le preguntaba a un profesor cómo era que un ciervo bramaba, algunos teólogos dicen que cuando David escribió este texto fue porque vio que en la salsa un ciervo con sus cuernos se enredó, y el ciervo emite un sonido fuerte, llamando por rescate, intentando que alguien lo vaya a socorrer. Así que David se pone en esa posición de siervo y dice: ¿sabes qué, Señor? Yo estoy gritando, yo estoy gimiendo porque tú te hagas presente en mi vida. Yo estoy clamando, yo estoy gimiendo porque no te escucho y quiero que te hagas presente en mi vida. Cuando sentimos que Dios está en silencio, en lugar de alejarnos de Él, debemos insatisfacer nuestra búsqueda. O sea, usted y yo no debemos, Dios mío, perdí la palabra. Usted y yo no debemos conformarnos, insatisfacer, conformarnos con lo que buscamos. Debemos ir más. Porque ante el silencio de Dios, yo debo entender que su silencio no es otra cosa que una invitación a yo buscarlo más, a no quedarme con solamente mojarme los tobillos, sino a meterme más adentro. No es que ya me llegó el agua al cuello, no, es que mi problema es grande, yo necesito por lo menos taparme el agua completa. El proceso mío es difícil y yo tengo que entender que en medio de mi proceso la búsqueda de Dios no puede ser de mojarme los pies, porque tengo un problema que yo lo veo enorme. Pero quiero que con mojarme los pies Dios haga milagros y proezas. Y no es que Él no lo pueda hacer, es que ese es el momento que Él tiene para invitarnos y decir: no, negro, vente porque yo quiero cambiarte, quiero restaurarte, quiero bendecirte. Cuando sentimos que Dios está en silencio, debemos buscarlo más. A menudo en estos momentos a menudo son una llamada de atención para invitarnos a profundizar en nuestra intimidad con Él. El alma que anhela a Dios, así como el siervo anhelaba el agua, el alma que anhela a Dios lo buscará más ferviente en medio del silencio. O sea, cuando yo no te escucho es cuando más yo te busco. ¿Cómo? Sí. Cuando yo siento que no escucho la voz de Dios, es cuando más yo debo buscar a Dios de manera efervescente, o sea, con más ahínco, con más fuerzas, con más ganas. Es el momento que yo le llamo al pastor y le digo: pastor, ¿qué le parece si abrimos la iglesia 2 días más? Porque yo necesito. ¿Qué le parece si añadimos un día más de oración? Porque el jueves no me da. Yo creo que debemos añadir otro. Yo sé que estamos orando los martes y los jueves, pero ¿qué parece si también venimos a orar los lunes? Porque yo necesito buscar más de Dios. Es cuando yo llamo al pastor y le digo: pastor, estoy leyendo la Biblia, no entendí esto y esto y esto. ¿Qué quiere decir el Señor en esto? Porque en medio del silencio del Señor, el Señor me está invitando a intimar más con Él. No a rechazarlo. Debemos desechar las distracciones y renovar nuestra pasión por su presencia. El silencio de Dios, iglesia amada, es eso, es una invitación. Es el tiempo que Dios hace para que lo busques, para que intimemos con Él. Estoy concluyendo. La historia de Job ilustra perfectamente cómo los silencios de Dios son una parte crucial de la vida del cristiano, de la vida del creyente, de la vida de fe. No son tiempos de abandono,
Escúchelo bien, el silencio de Dios no es un tiempo de abandono, sino momentos en los que Dios nos está llamando a confiar en su plan más allá de lo que podemos ver. Al final Dios no solo restaurará lo que se ha perdido, sino que trae bendiciones aún mayores cuando respondemos al silencio con fe y perseverancia. Tu actitud y mi actitud ante el silencio de Dios debe ir acompañado de mayor búsqueda, debe ir acompañado de fe y debe ir acompañado de perseverancia. Como Job, debemos mantener nuestra fe en medio del silencio, porque Dios siempre tiene un propósito y su respuesta, aunque pueda tardar, siempre llega en el momento perfecto. Aunque la visión tardara, escríbela. Su respuesta, aunque pueda tardar, siempre llega en el momento perfecto. El silencio de Dios no es un rechazo ni un abandono. Es una llamada a depender de su gracia, a confiar en sus promesas y a buscarlo con más devoción. En los momentos que sentimos que no podemos con nada, es cuando más necesitamos acercarnos a Dios. Él usa estos silencios. Te lo repito, que Dios usa estos silencios para moldear nuestro carácter. Recuerda, iglesia, que estamos en las maravillosas manos del Señor. Y allí en la rueda del alfarero, en medio del silencio, porque el alfarero está en su mente trabajando, pensando qué voy a hacer de esta vasija. Recuerde lo que decía el pastor, la tierra no era buena, pero en sus manos la tierra se cambia, la tierra es diferente. En sus manos la tierra comienza a dar fruto. Pues lo mismo ocurre en el silencio del Señor. Él usa ese silencio para moldearnos, para moldear tu carácter, para fortalecer tu fe y profundizar en nuestra relación con Él. Que estos momentos de silencio no nos alejen de Él, sino que nos impulsen a correr hacia los brazos de aquel que siempre está presente, aun cuando parece que guarda silencio. Ponte sobre sus pies. Si puedes poner la canción, te lo agradezco.